yo considero que este trabajo surgió muy a pesar mío y casi se abrió paso, yo siento, en mi mente, fue cayendo como una especie de gestación, ¿no? Pero tiene una historia muy larga y es casi pues autobiográfica, ¿no? Yo soy originario de Ciudad Obregón, pero en mi familia materna existe una especie de actitud reverencial con los padres, los abuelos y los antepasados y el pueblo de origen en general, ¿no? Como una especie de experiencia, mi madre, que tenía fuimos algunos hijos, fuimos 7, me prestaba a mí, a su hermana sin hijos, que vivía en el pueblo del Quiriego, y a mí me tocó pasar varios veranos de vacaciones que en aquella época yo los consideraba muy ingratos y aburridos, alejados de la ciudad y del ambiente de mis hermanos. Me iba a un pueblo que en esa época era un pueblo sin luz eléctrica, sin televisión, lleno de casas de adobes en ruinas, con techos de vigas cayéndose, y que donde todavía se acrecentaba más aquellas actitudes reverenciales de los antepasados, y se aderezaba además con muchas historias de tesoros, de cacerías, de fantasmas y de personajes a veces ya desaparecidos que escuchaba yo ahí, y bueno, que en esa época a lo mejor no les daba la importancia, ¿no? Ese es un poco no sé si la fragua original de esto. Posteriormente, pues los azares de la vida a mí me llevaron. Yo estudié en la UNAM, en el DF, trabajé en una línea aérea, me tocó viajar bastante, y de hecho hasta llegué a pensar que a lo mejor difícilmente regresaría a Sonora, pero por circunstancias, una de ellas que aquí presente, que es mi esposa, yo regresé a Sonora después de algunos años de estar fuera, más de 8, y regresé yo sediento, una especie de hambre de la región, de abrevar, con un nuevo significado, ¿no? Me tocó viajar bastante, no nomás en el país, internacionalmente. Yo revaloricé mucho mis orígenes. De joven, yo creo que de niño, yo no valorizaba mucho pues ni Obregón, ni el Valle del Yaqui, mucho menos el Quiriego, Nuri, Movas, esos pueblos. Pero cuando estuve fuera yo los revaloricé, y cuando regresé con una sed, y empecé a juntar datos que se me volvió una especie como de obsesión. Primero de la familia, tratar de recuperar documentos, tratar de entender muchas cosas, tratar de ver vínculos, tratar de ver parentescos, y recoger cosas, tratar de deshacer a veces mitos también. Se encuentran a veces cosas que no están muy fundamentadas. Y para no hacerles el cuento muy largo, pues el resultado es esto, es un resultado de mucho tiempo, ¿no? Yo lo considero una historia familiar ampliada y ancestral, o sea, no incluye mi familia presente, sino es básicamente antepasados, con muchos problemas metodológicos, porque pretende no ser nomás un catálogo de nombres y cuando bien les va con fechas, sino con traté de recoger lo más posible anecdotarios, historias aderezadas, y sí le meto un poco de ficción en algunos aspectos que están muy claramente marcados, ¿no? Para hacer esto algo leíble, ¿no? Yo lo considero con una inspiración, no considero que sea del nivel, pero sí de la inspiración de lo que sería El pueblo en vilo, de Luis González, que trata la historia del pueblo de San José de Gracia en Michoacán, y es mucho la historia de familia, con una dosis o una influencia o un gusto, quisiera yo pensar, de 100 años de soledad y Macondo, ¿no? No considero que esté en ese nivel, pero dijéramos sería un poquito la inspiración, y eso sería un poquito de cómo surgió eso. Yo quise sacar este libro, publicarlo, para deshacerme de una obsesión, porque a veces considero, y no sé si esto tiene que ver con el tema anterior de la historia familiar, a veces es un poco vergonzante, ¿no? Tiende a ser aristocratizante. Yo traté de no hacerlo en ese tono, traté de hacerlo más normal. No es de ver uno sangres azules ni cosas por el estilo. Y bueno, tampoco ha sido yo no me he dedicado a escribir estrictamente en la literatura, y traté de deshacerme de esta obsesión, de ya quitarme ese pendiente de juntar datos y de armar la familia ancestral, escribiendo este libro, ¿no?
Y de alguna manera lo he logrado, pero yo siento que el libro ahora tiene una vida propia, me persigue, y esta es la segunda edición. Me dieron un premio de crónica sonorense en el 2001, se publicó en el 2002, y se agotó rápidamente y me lo seguían exigiendo, y gracias a Emilio Robles aquí saqué una segunda edición, que es esta, y acaba de salir ahora en febrero de este año. Y bueno, les voy a leer brevemente un resumen, ¿no? Este es un relato sobre gente común, hombres y mujeres que lucharon por sacar adelante a sus familias en ranchos y pequeñas comunidades. Todos ellos, inmersos en la vida cotidiana, contribuyeron a la construcción de lo que actualmente conocemos como Sonora. La parte central de la narración se refiere a la familia cuyos descendientes en la actualidad son legión y forman parte de la dinámica clase media sonorense de nuestro incipiente siglo XXI. Sus características, parentescos, evolución, pueblos y crecimiento permiten conocer y comprender desde una perspectiva novedosa y poco usual la historia y el desarrollo del sur de Sonora. La historia se inicia a fines del siglo XVII con Jerónimo Pablos, un soldado presidial que vino a los presidios de Chihuahua, procedente de Puebla, que se asienta en la región de Papigochi, en la Sierra Tarahumara, y es el origen, el lugar donde nace el río Yaqui. Continúa con los habitantes de los reales de Minas en el siglo XVIII, particularmente el real de Río Chico, donde se asientan unas gentes. Los minerales, sin embargo, son pasajeros y se terminan los minerales y hay que buscar modos de vida en otra parte. De esta modo la familia pasa a pueblos que antiguamente eran de misión y se vuelven agrícolas, y se ramifica en pueblos como Nuri y Movas, y se multiplica en diversas familias y con enlaces matrimoniales en diversas poblaciones durante el siglo XIX. Ahí el acento es un poco en Nuri y también al final, ya para el porfiriato, el quiriego, y culmina a principios del siglo XX, cuando la mayoría de los descendientes de este clan familiar, son múltiples familias, emigran hacia los valles del Yaqui y del Mayo. Concluye este trabajo a principios del siglo XX. El trabajo pretende cortar más o menos en los 30, con relatos que solo se refieren a personas fallecidas, por lo menos desde que fueron escritos, por lo que las líneas familiares que se mencionan no incluyen a las últimas generaciones, y toda la información sobre cada familia que se teje en este libro es con datos verídicos y documentados. Y además de la familia Pablos, aquí pues contiene bastante información sobre la familia Parada, la familia Borges, la familia Félix, los Otero, Peñuñuri, y bueno, son algunas las familias que entran aquí y que son básicamente con las que estuvo emparentado pues es yo creo el trabajo que he encontrado yo que mucha gente quiere escribir. Creo que es lo más natural. Escribir a veces puede ser la autobiografía, puede ser la historia familiar, o recoger las historias que uno haya recogido, y yo pretendí deshacerme de esto dejándolos plasmados en este libro. Creo que no es tan árido a pesar de que es historia familiar, y creo que puede ser interesante para otras familias a pesar de que pues sigue la traza, la línea de las familias que aquí se reseñan, ¿no? Y yo ahí le dejaría, ese sería mi breve, pretendí hacerlo breve, presentación del libro.